Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Villamizar. Soy de tercer semestre de medicina de la Universidad CES. Y el día de hoy voy a explicar y a demostrar cómo se realizaría una adecuada toma de la presión arterial. Primero, pues voy a ir explicando unas cosas puntuales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer la toma. Y posteriormente pues ya vamos a pasar más bien a demostrarlo. Bueno, entonces primero que todo eh, voy a desinfectar acá las manos. Muy importante desinfectado, sobre todo en tiempos de pandemia. Y listo. Primero que todo entonces es la presentación con el paciente. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Villamizar, yo soy el médico que te va a atender el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Buenas, doctor. Mi nombre es María Victoria Rivera. ¿Cómo estás, María Victoria? Bien, doctor, ¿y usted? Muy bien, gracias, me alegro. Lo que se te va a realizar hoy es simplemente un procedimiento en el cual vamos a hallar la presión arterial. Es un procedimiento muy sencillo, para el cual pues vamos a realizar ciertas cosas que te voy a ir explicando en el transcurso del video. Primero que todo, bueno, hay dos formas de realizar hay dos técnicas más bien para realizar la presión arterial. Una que es la técnica palpatoria, para la cual simplemente vamos a necesitar el tensiómetro, y la segunda, que es la que todos normalmente conocen, es la técnica auscultatoria, para la cual sí vamos a necesitar tanto el tensiómetro como el estetoscopio. Pero para la palpatoria inicialmente pues no vamos a necesitar el estetoscopio. Entonces, primero que todo, pues hay que tener unas precauciones generales, ¿cierto? Con unos tipos de requisitos para que no nos vayan a salir alterados los niveles de la presión arterial. ¿Cuáles son estas recomendaciones? El paciente tuvo que haber estado al menos 5 minutos antes de la toma en reposo. No debió haber realizado ningún ejercicio físico al menos 30 minutos antes de la toma de la presión. También el paciente no pudo haber tomado cafeína o alguna bebida energizante que nos vaya a dar cifras de presiones más altas. Y también es muy importante que no tenga ganas de ir al baño. Ahora hay una cosa aparte de esto, que lo que es llamado el síndrome de la bata blanca, que es que al paciente le da miedo, por decirlo así, ver al doctor o estar en el consultorio en un hospital, y esto nos va a dar unas cifras de presión arterial mucho más elevadas. Por lo tanto, pues uno tiene que tener en cuenta todas estas cosas para que los valores pues nos vayan a salir normales. Entonces, señora María Victoria, ¿tiene ganas de ir al baño en este momento? ¿Ha consumido cafeína o alguna bebida energizante entre el día de ayer y hoy? ¿Ha realizado ejercicio durante 30 minutos antes a esta toma? ¿Está inquieta o incómoda con este ambiente? No, doctor. Listo. Perfecto. Entonces, una vez que nos asesoremos de este tipo de cosas, ya podemos continuar con la toma de la presión arterial. Vamos a empezar inicialmente entonces con lo que es la toma de la presión arterial palpatoria, ¿cierto? Para lo cual necesitamos entonces solamente lo que es el tensiómetro y pues saber coger lo que es una arteria superficial. Entonces, primero que todo, la posición del paciente para poder tomar la presión arterial. La presión arterial se puede tomar tanto parado como sentado como acostado, pero según las leyes, las normas internacionales, pues la forma adecuada de hallar la presión arterial es con el paciente sentado. El paciente debe tener sus pies sobre el suelo, sobre alguna superficie. Los pies no deben de estar colgando, ¿cierto?
En este caso pues no se ve, pero ella tiene los pies apoyados sobre el piso, tiene que estar apoyada sobre el espaldar de la silla, y una vez tengamos todo esto bien, ya esa es una posición adecuada para la toma de la presión arterial. Ahora bien, la toma de la presión arterial se puede hacer en cualquiera de los dos brazos, pero las medidas internacionales pues sugieren hacerlo en el brazo dominante. El brazo dominante pues tiene una pequeña diferencia de presión con el otro brazo, que es más o menos 10 milímetros de mercurio, pero las medidas internacionales pues dicen que es en el brazo dominante. En este caso la paciente es de dominancia diestra, entonces lo vamos a hacer en el brazo derecho. Muy importante, en qué pacientes o en qué circunstancias no se puede tomar una presión arterial. Si tiene algún trauma o lesión en el brazo, si puede parecer muy obvio, pero si tiene los miembros superiores del brazo amputado o con alguna lesión, no vamos a poder tomar simplemente la presión arterial en ese brazo. Y una muy importante es que si el paciente ha tenido, en especial las mujeres, si el paciente ha tenido por ejemplo una mastectomía por un cáncer de mama con un vaciamiento ganglionar axilar, en ese paciente está totalmente contraindicado el tomar la presión arterial en ese brazo y procederíamos a tomarla en el otro. Ahora, si la mastectomía y el vaciamiento ganglionar fue bilateral, pues ya tendríamos que pasar a tomar la presión en un punto accesorio a los brazos y al miembro superior. Pero bueno, este no es el caso, entonces vamos a empezar la toma de la presión arterial palpatoria. Primero la palpatoria. Bueno, ¿por qué la palpatoria primero? La presión palpatoria nos va a dar simplemente como una medida, como una referencia, como una medida estándar. ¿Para qué? Cuando uno toma la presión arterial palpatoria, solamente va a encontrar la sistólica. Y ustedes se preguntarán, ¿y yo para qué necesito la sistólica primero antes de tomar la sistólica, la diastólica? Es una medida de referencia en la cual lo que me dé la presión arterial palpatoria, yo voy a poder subir de 20 a 30 milímetros de mercurio máximo ya cuando esté tomando la presión arterial auscultatoria. ¿Esto para qué se hace? Para no llegar a hiperinsuflar el manguito, el tensiómetro, y que ese exceso de presión le vaya a causar algún dolor o molestia al paciente, ¿cierto? La toma de la presión arterial no debe implicar ni debe dar ningún dolor o molestia en el paciente. Entonces yo primero tomo la palpatoria y a partir de la palpatoria, yo en la auscultatoria ya sé máximo hasta cuánto subir para que no se me vaya a modificar los valores porque el paciente esté sintiendo dolor, ¿cierto? Eso me daría valores de presión arterial mucho más altas. Entonces, primero a la palpatoria. Entonces, listo. Lo primero que hay que hacer es colocar el tensiómetro. Ya vimos que lo vamos a hacer en el brazo derecho. Y muy importante, lo ideal cuando uno está tomando la presión arterial y está poniendo el tensiómetro es que el paciente pues venga con alguna prenda sisa o algo que no comprometa mucho el brazo, ¿cierto? Que no sea de manga larga, porque pues para hacer una adecuada toma de la presión arterial, toca descubrir un momentico acá, toca descubrir el brazo, ¿cierto? Pues me toca tener todo el área del brazo expuesta para poder poner el tensiómetro. El tensiómetro nunca se pone por encima de la ropa. Eso lo voy a tener que insuflar más y me va a dar presiones mucho más altas. Ahora, si el paciente viene con un saco, con un buzo, con cualquier este tipo de prendas que es larga, lo ideal es que uno le pida, por favor, al paciente que se quite esta prenda y que deje descubierto el brazo. No se puede, como se dice coloquialmente, arremangar la prenda, ¿cierto? La manga, porque ese bulto que queda acá en el brazo me va a ir apretando, me genera una tensión, la cual me va a dar unos valores de presión arterial mucho más altos. Entonces, lo ideal es tener todo el brazo descubierto, y en el caso de que yo le suba
la manga o se lo remangue, tengo que asesorarme de que el borde no está ejerciendo ningún tipo de presión ni tensión sobre el brazo. Entonces, uno coge el tensiómetro con las dos manos. Siempre el lado del tensiómetro para donde esté la marca, ¿cierto? Es el que va para afuera. Pues uno no necesita ni estudiar medicina pues ni saber pues de marcas, sino que cuando uno ve al lado del tensiómetro donde dice los nombres y las especificaciones, el lado hacia afuera. Ahora, muy importante, bueno, ahora lo voy a explicar mejor para la presión auscultatoria, pero este tensiómetro específicamente tiene una característica que nos va a ayudar mucho ahorita en la auscultatoria, entonces ahorita lo vamos a mostrar. El brazo del paciente por lo general se coge en supino, ¿cierto? Es mucho más fácil. Y también con el hecho de lo de la arteria braquial que tenemos que encontrar ahorita en la auscultatoria, es mucho más fácil encontrarla en supino, entonces el brazo casi siempre por lo general se toma en supino. También se puede tomar en prono, sí, pero lo general, las reglas dicen que es mejor el brazo en supino. Entonces voy a poner el manguito. Para esta recuerden que no necesitamos mayor especificidad porque simplemente no se necesita el estetoscopio. Entonces, con mi mano dominante que es la diestra, voy a apoyarla acá y acá voy a hacer un cambio de manos. ¿Para qué? Para que mi mano dominante haga una buena presión y jale adecuadamente el tensiómetro. ¿Qué es lo que se debe asegurar uno acá? El tensiómetro no debe impedir en ningún momento el hecho de que el paciente pueda flexionar el brazo. Uno lo debe poner más o menos a 2 dedos, que son más o menos 2 centímetros del pliegue cubital, ¿cierto? El pliegue del antebrazo, y debe asegurarse de que de que le quepan 2 dedos de la mano sin ningún tipo de esfuerzo y sin ningún tipo de presión. Así aseguramos que el tensiómetro está bien puesto. Ahora, es muy importante también decir que el tensiómetro se pone a la altura del corazón, ¿cierto? Y es muy importante que el paciente tenga su brazo descansado en alguna cosa, en alguna superficie. Ya puede ser tanto en las piernas del mismo como en una mesa, o pues yo mismo se lo puedo sostener. Pero bueno, eso lo vamos a especificar más en la toma de presión auscultatoria. Por ahora la palpatoria, entonces simplemente es poner el tensiómetro, que el paciente descargue su brazo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener esto acá, por favor, un momento. Y para la palpatoria yo simplemente voy a coger una arteria fácil, pues que sea muy superficial, ¿cierto? Muy fácil de coger, como lo es, por ejemplo, la radial. Entonces yo cojo la radial, ya la tengo acá la radial, y lo único que vamos a hacer es que vamos a insuflar el manguito hasta que yo no sienta pulso. Entonces, aquí ya tengo la arteria, cerramos la perilla utilizando los dedos índice y pulgar para que no salga aire, y empezamos a insuflar. 60, siento pulso, lo subo. 100, me quedan dudas, lo subo de 20 a 30 milímetros más y voy a empezar el descenso lento. El descenso lento implica descender a 2-3 milímetros de mercurio por segundo máximo. Sentí pulso más o menos en 115 milímetros de mercurio, entonces 115 milímetros de mercurio es la presión sistólica por la técnica palpatoria. Entonces ya sabemos que cuando vayamos a
encontrar la presión arterial por la técnica auscultatoria, de esos 115 milímetros de mercurio vamos a subir 20-30 milímetros máximo, más o menos hasta 135, 145, y no hay necesidad de subir más de estos valores porque eso fue lo que nos dio la presión sistólica por la técnica palpatoria. Listo. Vamos entonces a pasar a mostrar cómo es la técnica auscultatoria, que ya es con el fonendoscopio. Ahora, el fonendoscopio pues se usa con las orejas orientadas hacia adelante en dirección del conducto auditivo externo, y algo muy importante acá a aclarar es que esta toma de presión por la técnica auscultatoria se realiza es con la campana del fonendoscopio o estetoscopio, no se realiza con el diafragma. ¿Por qué no se realiza con el diafragma? Cuando uno está tomando la presión arterial por la técnica auscultatoria, lo primero que uno va a escuchar, bueno, lo que uno escucha en general son unos ruidos que se llaman los ruidos de Korokov. Estos ruidos son una serie de 7, 8 ruidos más o menos que uno va a escuchar cuando la sangre de la arteria vence esa presión o esa tensión que le está ejerciendo el tensiómetro y ya empieza a pasar por la arteria, ¿cierto? Uno cuando pone el tensiómetro y lo insufla, lo que hace es colapsar la arteria, colapsa la circulación del brazo, y cuando uno va descendiendo, pues ya esa sangre va ejerciendo una presión y hasta que la vence. Cuando la vence van a sonar los ruidos de Korokov, que básicamente son una secuencia de inicialmente unos ruidos de tono bajo, graves, luego una secuencia en la mitad de ruidos de tono alto y finalmente otros ruidos de tono bajo. ¿Qué es lo que pasa si yo tomo la presión arterial con el diafragma? El diafragma es una pieza especialista, ¿cierto? Diseñada para escuchar ruidos de tono alto. Si yo tomo la presión arterial con el diafragma, sí voy a escuchar lógicamente unos ruidos y puede que los escuche inclusive hasta mejor que con la campana. Pero esos ruidos que estoy escuchando, ahí ya dejé pasar unos ruidos iniciales de tono bajo que los escucho con la campana. Entonces, cuando yo tomo la presión con el diafragma, esa presión me puede dar mucho más bajita de lo que es en realidad la presión arterial, porque se me pasaron unos ruidos de tono bajo iniciales que simplemente el diafragma no coge. Entonces, lo indicado es hacerlo con la campana, que es una pieza especializada para detectar frecuencias o ruidos de tono bajo, graves, y aquí sí nos va a dar unos valores mucho más precisos y mucho más confiables de una presión arterial. ¿Por qué los médicos generalmente lo hacen con el diafragma? El diafragma simplemente es una pieza más grande, entonces le da a uno mucha más superficie y cobertura. Entonces uno no tiene que ser tan específico, ¿cierto? Y pues porque por el hecho de que con el diafragma se pueden llegar a escuchar mejor esos ruidos intermedios de Korokov que son de tono alto, y entonces uno con el diafragma sí los va a escuchar demasiado bien. Cuando uno va a tomar la presión auscultatoria con la campana, uno lo que pasa es que tiene que ser más específico. En la técnica auscultatoria uno tiene que saber el recorrido de la arteria braquial, ¿cierto? Uno pues por anatomía puede y todo que uno sepa que la arteria braquial simplemente pues pasa por el borde interno del brazo y uno pone la pieza ahí, pero con el caso del diafragma pues uno no necesita ser tan específico porque el diafragma pues me permite coger una mayor área, pero con la campana, como es de menor área, sí me necesito yo saber por dónde específicamente es que pasa la arteria braquial para yo poder poner la campana allí y poder escuchar adecuadamente los ruidos, ¿cierto? Entonces,
Por eso específicamente es que pues, muchos médicos la toman con el diafragma, bueno, pero lo que dicen las reglas, las medidas internacionales, es que es con la campana, para poder escuchar los ruidos iniciales de Korokov. Ahora, yo como tomo, ¿cierto? ¿Cómo sé dónde está la arteria braquial? La arteria braquial, como ya vimos, va por el borde interno del brazo, pero pues es muy sencillo. Yo le pido a mi paciente que relaje por favor el brazo y uno simplemente lo que va a hacer es que va a entrar en diagonal por el borde interno del brazo y tiene que levantar el bíceps. Ahí, cuando uno levanta el bíceps, justo debajo, ahí debe estar o está generalmente lo que es la arteria braquial. Entonces, uno llega, entra en diagonal acá, levanta el bíceps y ahí justo debajo del bíceps debería estar la arteria braquial. Encontrar la arteria braquial pues muchas veces puede ser un poco complicado, ¿cierto? Porque hay personas que les pulsa muy bajo o que están bradicárdicas, entonces no se va a hallar como tal muy fácil lo que es la arteria braquial. Yo acá ya la hallé, pero entonces el hecho es que es concentrarse, ¿cierto? Si es necesario, pues uno inclusive puede cerrar los ojos para tratar de aumentar la sensibilidad en los dedos, pero entrando en diagonal desde el borde interno del brazo, acá en el pliegue cubital, levantando el bíceps y presionando un poco hacia abajo, ahí debería estar teóricamente la arteria braquial y con seguridad que por ahí está. Entonces, bueno, vamos a empezar ya la técnica auscultatoria. Entonces, lo primero es, vamos a volver a poner el tensiómetro. Bueno, y lo que les iba a decir ahorita es que, por ejemplo, estos tensiómetros nuevos, ¿cierto? No importa la marca en realidad, pero los tensiómetros nuevos pues ya traen acá como una bolita con una raya en la mitad. No sé si se alcance a ver, pero esto simplemente es para uno ponerla por donde va la arteria braquial, ¿cierto? Es como para tener una referencia. No obligatoriamente hay que ponerlo así, pero esto simplemente es una guía, ¿cierto? Es una guía, entonces uno llega y lo pone donde ya encontró la arteria braquial y pues muchas veces es como mucho más fácil ubicarse, ¿cierto? Entonces igual, ponemos el tensiómetro, cambiamos de mano, apretamos bien, no impide la flexión de la mano, está a 2 dedos de la fosa cubital y le entran fácilmente 2 dedos. Una cosa muy importante es que cuando uno está tomando la presión arterial, ya expliqué antes, pues ya dije antes que el brazo debe estar descansado. En ningún momento el paciente debe estar sosteniendo el brazo por él mismo, ni debe tener el brazo o colgando o más arriba, ¿cierto? Más levantado. ¿Qué es lo que pasa? Si el brazo está por encima del hombro, me va a dar unos valores de presión arterial mucho más bajos. Si el brazo está colgando, me puede dar unos valores de presión arterial mucho más altos. Y si simplemente el paciente está sosteniendo el brazo por él mismo, está haciendo contracción de varios músculos de este brazo y con esa contracción está comprimiendo también ciertas arterias o estructuras vasculares que lo que me van a hacer es aumentar la presión arterial. Entonces siempre tiene que estar o descansado, ya sea sobre sus piernas o sobre una mesa, o como yo lo voy a hacer en este momento, que fue como me enseñaron, si uno está en la capacidad y puede cargarle el brazo, sostenerle el brazo al paciente, pues debería de hacerse así. Lógicamente, pues a veces en pacientes que son obesos o mucho más grandes que uno, pues uno no va a poder cargarles el brazo y uno simplemente pues lo apoya sobre alguna superficie. Recordemos que el manguito, ¿cierto? El tensiómetro tiene que estar a la altura del corazón y ya, yo creo que esto es casi que todo. Entonces ya podríamos empezar a realizar nuestra toma de presión arterial por la técnica auscultatoria. Aquí por favor. Entonces, otra vez, el estetoscopio, olivas hacia adelante.
verificamos que lo que esté activado es la campana y no el diafragma, que está activado el diafragma, lo cambiamos a campana, perfecto. Yo le voy a pedir a mi paciente por favor que se apoye en mi brazo y yo la voy a sostener acá y voy a poner la campana donde yo ya sé que está la arteria braquial, ¿cierto? Por donde va el recorrido. En ningún momento el estetoscopio, pues la pieza terminal debe de quedar dentro del tensiómetro, ya que cuando yo lo insufle, pues me va a dar presiones mucho más altas. Entonces yo lo pongo acá y con mi mano dominante pues voy a empezar a insuflar el manguito. Entonces insuflo, yo ya sé que la presión palpatoria era 115, entonces lo voy a subir máximo hasta 135, 140 para que no le vaya a doler ni le vaya a causar ninguna molestia. Entonces empezamos a insuflar, lo subo 120, 140, 145. Voy a empezar el descenso recordemos 2-3 milímetros de mercurio máximo. Si yo lo desinflo muy rápido, pues no me voy a dar cuenta con exactitud cuándo es que voy a empezar a escuchar. Y pues muy lento, pues me voy a demorar toda la vida. Entonces 2-3 milímetros de mercurio máximo y empezamos el descenso. Me dio unos valores aproximadamente de 123,79, lo cual pues son unos valores normales dentro del rango. Ya te puedes sentar acá este tensiómetro y pues lo dicho, estos son unos valores normales. Al final del video yo voy a tratar de adjuntarle una tabla con los valores de presión arterial, ¿cierto? Cuando es normal, cuando está elevada, cuando es una hipertensión arterial grado 1, hipertensión arterial grado 2. Pero en general, así es como uno realiza, así es como uno hace una adecuada técnica y una buena técnica para uno encontrar una presión arterial con unos valores pues mucho más específicos y mucho más adecuados, que es lo que uno necesita a la hora de enfrentarse a pacientes con hipertensión o con obesidad o con otras patologías. Pero así a grandes rasgos es como se toma la presión arterial. Bueno, aquí estamos ya al día siguiente, un día diferente al del anterior toma de presión. En este caso solamente vamos a tomar la presión auscultatoria. Previamente ya tomé la presión palpatoria y era de 105, pero antes de iniciar entonces la toma de presión auscultatoria quisiera aclarar unas cosas que se me pasaron el día de ayer, que tal vez no explique muy bien. Cuando uno toma la presión arterial auscultatoria, básicamente uno insufla el manguito y cuando ya lo empieza a desinflar, en el momento en que uno empiece a escuchar los ruidos de Korokov, los latidos que hace la sangre, en ese preciso momento será la presión sistólica y cuando los deje de escuchar pues será la presión diastólica. También se me olvidó explicar un pequeño truco, por decirlo así, un indicio que nos da el manómetro cuando nosotros estamos desinflando el manguito. Cuando uno se está acercando a la presión sistólica, la manilla del manguito empieza como a oscilar, ¿cierto? Como a hacer una serie de oscilaciones y eso pues nos indica que por ahí está la presión sistólica. No significa que cuando
empiece a oscilar, ahí sea la sistólica, sino que por ahí más o menos es que va a empezar a sonar ya los ruidos de Korokov, entonces para estar atentos a eso. Entonces ya simplemente vamos a proceder a hacer la toma de la presión auscultatoria. Arremangamos la camiseta de nuestro paciente, ponemos el manguito, nos aseguramos de que esté bien puesto. Nos ponemos el estetoscopio. Activamos la campana. Le decimos al paciente que relaje el brazo. Y inflamos. Como la palpatoria fue de 105, entonces vamos a subir máximo hasta 135 más o menos. Y empezamos el descenso. Listo, nos dio 118/78, una presión en valores normales. Bueno, aquí estamos con nuestro segundo paciente. ¿Cuál es su nombre? Walter. Nombre completo, por favor. Walter Villamizar Sisa. Mucho gusto, don Walter. Yo soy Juan Pablo Villamizar, el médico que lo va a atender el día de hoy. Y vamos a hacer un procedimiento muy sencillo, que es la toma de la presión arterial por la técnica auscultatoria. Ya se le tomó previamente por la técnica palpatoria, le dio 120 aproximadamente, entonces vamos a subir más o menos hasta 150 y listo. Entonces descubrimos el área del brazo y procedemos a poner el manguito. Acá, por favor. Listo. Y le pedimos al paciente que relaje el brazo y que se apoye por favor acá de nuestro. Ponemos el estetoscopio. Activamos la campana. Y empezamos a insuflar. 150. Listo, terminamos. Dio 130/80, un poquito elevada la sistólica, pero no, en realidad entre valores muy normales, pues tampoco es demasiado. Bueno, ya han pasado unas horas desde la anterior toma de la presión arterial. Vamos a proceder a hacerla nuevamente. Entonces, igual, descubrimos el brazo del paciente. Ponemos el tensiómetro. Ponemos el estetoscopio, activamos campana. Y insuflamos.
Listo, nos dio 135,80, un valor pues normal en realidad. Recordemos que los valores de presión arterial hay que tomarlos en cuenta en relación a la edad del paciente. Y también recordar que en una sola toma de presión arterial no se diagnostica una hipertensión ni grado 1 ni grado 2. Toca hacer múltiples tomas de la presión arterial durante varios días, y si durante todas esas próximas tomas se sale una presión arterial elevada, alta, ya sí uno podría diagnosticar una hipertensión arterial, pero en una sola toma pues no se debería o no se puede decir que el paciente es hipertenso. Hasta aquí hemos llegado en el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y nada, un saludo a la profe Adriana, que es la dueña de esta actividad. Y nada, hasta luego.